Gloria a Dios por su gracia, hermanos. Damos gloria a Dios por su amor y misericordia. Este hermoso bautismo, hermanos. De verdad que fue un tiempo maravilloso, fue un tiempo glorioso el que tuvimos este viernes. La iglesia respaldó este bautismo. Vimos un buen grupo de hermanos. De hecho, no recuerdo un bautismo donde habíamos visto tantos hermanos apoyándolo. Así que agradecidos al Señor por esta gracia que nos concede. El pastor Reyes está ahí, empiezan las clases pronto, hay un grupo de personas esperando, no pudieron entrar a este grupo, hay cupo. Hable con el pastor Reyes al final del servicio, si usted quiere incluirse en estas nuevas clases de bautismo. Así que es demasiado importante que después que usted viene a Cristo en arrepentimiento y fe, usted pueda aprender sobre lo que es el bautismo y en la gracia del Señor usted pueda bautizarse. Así que todo el que es cristiano, que ha nacido de nuevo, que tiene una relación creciente con Cristo, necesita aprender esto para poder bautizarse. Eso es demasiado importante. Así que los animamos, hermanos, para que usted pueda abrir su corazón y empezar a instruirse sobre este tema. Hoy llegamos a la parte final de este Salmo 139, a pesar de que el Salmo 139 tiene 24 versos, solo decidimos exponer 18 versos del Salmo 139. Hemos estado viendo los salmos escogidos y dentro de esa serie de salmos escogidos hemos estado viendo los atributos de Dios en los salmos, y este Salmo 139, en él encontramos 3 atributos de Dios. Encontramos primero la omnisciencia de Dios en los versos del 1 al 6, y la omnisciencia de Dios es ese atributo, esa característica, esa perfección de Dios que nos dice que Dios lo discierne todo, que Él lo sabe todo. Esa es la omnisciencia de Dios. La palabra omni quiere decir enorme, grande, y lo que tiene que ver con la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios. También hablamos en la misma omnisciencia de Dios de lo que se llama la presciencia de Dios. No la presencia de Dios, sino la presciencia de Dios. Es el conocimiento anticipado que Dios tiene de toda persona. Y un ejemplo clásico es el ejemplo de Jeremías. El Señor le dice: antes que nacieras te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y luego vemos en Romanos capítulo 8, nosotros vemos esa cadena de oro de la salvación y dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces nosotros vimos también la omnipresencia de Dios, y eso lo vimos la semana pasada, y en palabras del pastor Sugel, todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Esa es la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Y no es que está su influencia, es que Él está en todo lugar. Y lo ilustramos, tomando prestado de A.W. Tozer, lo ilustramos con un vaso de agua en el océano. Si usted agarra un vaso pequeño y lo pone en una parte muy profunda del océano, el agua llena el vaso, pero no solo llena el vaso, el agua rodea el vaso, por encima, por debajo y por todos los lugares. Y usamos eso para ilustrar que la presencia de Dios lo llena todo. Y la idea de que la presencia de Dios lo llena todo es que Él abarca todo con la totalidad de su ser, y ahí hablamos también de la infinitud de Dios, de la inmensidad de Dios. Dios es inmenso, Dios es infinito. La palabra de Dios lo describe de esa manera. Hoy vamos a ver la omnipotencia de Dios, el Dios todopoderoso. Y para ello vamos al Salmo 139 y vamos a leer los versos del 13 al 18. Salmo 139, versos 13 al 18,
dice así la palabra de Dios. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Y como de costumbre, leemos algo del Salmo. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias, porque asombrosas y maravillosamente he sido hecho, dice el salmista. Señor, qué bueno eres. Qué bueno es contemplar la grandeza tuya revelada en tu palabra. No hay forma en que el ser humano pudiera inventarse una idea del Dios de la Biblia. No ha subido a corazón humano. Es imposible que hayamos podido crear esto. Por eso, Señor, tu palabra que fue exhalada por ti es tu revelación. La única manera de conocerte es a través de tu palabra y de la persona de Jesucristo. No hay forma, Señor, en la cual podamos comprenderte. Señor, gracias porque has revelado tu sabiduría, has revelado tu cuidado y has revelado tu poder en tu palabra. Señor, hoy mientras reflexionamos acerca de ti, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, suplicamos que abras nuestras mentes. Rogamos que abras nuestros corazones. Que nos permita, Señor, discernir tu palabra, tu voluntad. Que nos permitas ver la grandeza de quién eres revelado en tu palabra. Y eso nos lleve a estar asombrados de ti, a postrarnos en adoración. Señor, ayúdanos con reverencia y con temor tuyo a contemplar tu glorioso nombre en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema más profundo que hay en la Biblia no es el libro de Apocalipsis. Aunque el libro de Apocalipsis incluye algunas verdades de este tema más profundo. No es el libro de Daniel, aunque el libro de Daniel incluye algunas cosas de este tema más profundo. El tema más profundo de toda la Biblia es el tema de la deidad, el tema de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el tema más profundo de todas las Escrituras. No hay un tema que pueda llenar más de gozo al corazón humano que contemplar a Dios en su grandeza y su gracia. No hay un tema más relevante para nosotros que conocer al Dios vivo que se ha revelado en su palabra. Spurgeon, en uno de sus sermones, dijo que el que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que aquel que solamente se afana por lo que ofrece este mundo estrecho. Pensar en Dios, hermanos, contemplar quién Él es en su palabra, es la mejor ocupación de nuestro tiempo que podamos tener. En esta vida estamos de paso, 70, 80, 90, 100 años. Estamos de paso. Conocer al Dios eterno que se ha revelado en su palabra y en la persona de Jesucristo es la labor más apremiante y más importante de nuestras vidas. Conocerlo, quién Él es, honrarlo y vivir para Él. La descripción que hace este salmo acerca de la omnipotencia de Dios, queremos examinarla en base a 3 preguntas. Queremos hacer 3 preguntas para poder entender
comprender lo que este salmo nos muestra acerca de la omnipotencia de Dios. Lo primero es, ¿qué es la omnipotencia de Dios? Segundo, ¿cómo se manifiesta su poder infinito en la creación? Y tercero, ¿cómo Él transforma nuestras vidas con su poder? ¿Qué es la omnipresencia de Dios? ¿Cómo se manifiesta su poder infinito en la creación? Y cómo Él transforma nuestras vidas con su poder. ¿De qué manera? Así que veamos en primer lugar, hermanos, qué es la omnipotencia de Dios. Y aquí tengo que auxiliarme de A.W. Pink, quien escribió un tratado extraordinario acerca de los atributos de Dios. Dice Pink, la omnipresencia de Dios es su poder infinito y eterno. Y mire esos textos bíblicos en pantalla. Si usted trajo sus binoculares, usted va a poder verlos. Esos textos en pantalla. Mire qué descripción más extraordinaria de nuestro Dios. La omnipotencia de Dios es su poder infinito y eterno. En Génesis 17:1, Él dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Todopoderoso. Luego en Lucas capítulo 1, versículo 37, Jesús dijo que para Dios no hay nada imposible. Y ahí se cuenta como negativo. Pero luego en Mateo capítulo 19, versículo 26, dice, para Dios todo es posible. Para Él nada es imposible. Para Él todo es posible. Sí, hermano, para Dios todo es posible. No hay nada que Dios no pueda hacer. La pregunta, dice el pastor Miguel Núñez, que cuando preguntamos si Dios puede hacer algo, la respuesta es sí. A lo que sea. ¿Puede Dios? La respuesta es sí. No siga. Él lo puede todo. Pero la pregunta no es si Él puede. La pregunta es si Él quiere. Porque de poder Él puede. Claro que puede. ¿Puede Dios hacer algo? Claro que puede. Ahora, ¿quiere Dios hacer eso? ¿Es el tiempo de Él hacerlo? Porque hay personas que quieren torcerle el brazo a Dios. Señor, tú dijiste, sí, Él dijo. Ok, ¿cuándo? Y lo otro, ¿te lo dijo a ti o a quién se lo dijo? Porque es otra cosa. Cuando usted va a la Biblia, usted tiene que leer la Biblia en su contexto. Y usted tiene que leer la historia de qué se está tratando. A ver si lo que dice ese texto, Dios te lo dijo a ti o Dios se lo dijo al personaje bíblico del cual se está hablando. ¿A quién se lo dijo? Dios cumplirá todas sus promesas, porque Él tiene el poder para hacerlo. Y lo que Él promete, Él lo cumple. Él no es hijo de hombre que mienta, ni hombre que se arrepienta. Él lo hace, Él lo cumple. Todo lo que dijo que iba a hacer, Dios lo va a hacer de la manera en que Él dijo que lo iba a hacer. Y Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6 dice, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. El que sostiene el universo es el Rey todopoderoso. Quien reina es el Dios todopoderoso. Este poder da vida a sus otros atributos. Hay algo en teología que se conoce como la simplicidad de Dios. Y al decir que Dios es simple, o hablar de la simplicidad de Dios, lo que estamos diciendo es que Dios es todo lo que es en todos sus atributos. ¿Cómo así? Dios es santo y Dios es misericordioso. Pero la misericordia de Dios es santa. El poder de Dios es santo. La sabiduría de Dios es santa. La ira de Dios es santa, porque Dios es todo lo que es en todos sus atributos. Algunas personas creen que Dios tiene 75% de ira y 75% de misericordia y 25% de ira, porque algunas personas dicen, mira, Dios tiene más misericordia que ira, porque la Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero eso está muy lejos de la verdad.
Dios es 100% ira, 100% misericordia. El tema con Él y su ira es que Él es lento para manifestarla. No es que no la tiene. Dios es todo lo que es en cada uno de sus atributos. Sus atributos, cada uno de ellos, son todopoderosos. Y Dios es todo lo que es en cada uno de ellos. Este poder da vida a sus otros atributos, haciendo que sus promesas sean seguras. ¿Por qué? Porque si Él es todopoderoso y Él prometió algo y Él tiene el poder de hacerlo, entonces esa promesa es segura. Él la va a cumplir. Dios jamás faltará a una promesa. Lo que tú tienes que asegurarte si Él te prometió eso. Y no si vino alguien ahí muy emocionado, porque hay gente que se cree en el megáfono de Dios. Y ellos muy emocionados van y le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y la gente asume que fue Dios que se lo dijo. Y si no se da, entonces la gente se decepciona de la idea de Dios. No, pero eso te lo dijo una gente emocionado por ahí. Yo recuerdo que un día me tocaron hacer unas visitas pastorales. Y uno como pastor tiene que tener mucho cuidado a quién uno lleva a hacer visitas pastorales. Y ese día aprendí una lección grandísima. Me llevo un hermano a hacer unas visitas pastorales. Llegamos a una casa. Dice la hermana de esa casa: ay, pastor, yo quiero que ustedes oren porque mañana tengo una entrevista de trabajo. Dice este hermano: se la van a dar. Ese trabajo se lo van a dar. Yo miro al hermano. Está bien. Vamos a otro hogar. Ay, pastor, yo quiero que oren porque mi hijo está en la cárcel. Lo van a liberar. Lo van a liberar. Confíe, hermana. Vuelvo y miro al hermano. Cuando salimos, no hablen del próximo hogar. Deje de hacerle promesas a la gente que usted no sabe. Porque después la gente va a creer que fue Dios que lo dijo. Y si no se cumple, entonces la gente se va a decepcionar. Los falsos profetas le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Y usted no es un falso profeta, entiendo yo. Pablo escribió que llegará el tiempo que la gente no sufrirá la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros que van a enseñar conforme a su concupiscencia y que van a apartar el oído de la verdad y se irán detrás de cuentos, de fábulas y cuentos de vieja. La gente tendrá comezón de oír y querrán que le diga lo que quiere escuchar, como dijo Jeremías a esos falsos profetas que decían paz, paz, cuando Dios no había llamado paz. Si alguien le pide la oración, ore, no se emocione a darle promesas y a decirle cosas. Al menos que usted no esté seguro que eso es lo que dice la Biblia y usted pueda decirle conforme a lo que dice la Biblia, entonces te puedo decir eso. Pero tenemos que tener cuidado con eso, mis hermanos. Pero Dios, con su poder, hace seguras sus promesas. Su misericordia es efectiva. Su justicia es temible. Así como Dios cumple sus promesas, Él cumple sus amenazas. Y son temibles. Cuando la Biblia dice, hablando acerca de Cristo, que Él es la piedra que desecharon los constructores, que quien cae sobre Él será quebrantado, pero sobre quien Él carga será destrozado. Entonces eso nos da una seria advertencia de que si Dios es todopoderoso, Él va a cumplir sus promesas, pero también va a cumplir sus amenazas. Qué glorioso nuestro Dios, hermanos. Su omnipotencia nos asombra. Debe asombrarnos saber que Dios es el dueño de todo poder. Y lo que sea en este mundo que tenga algo de poder no es propio, es derivado de Dios. Porque Él tiene todo el poder y su poder no se agota. Su poder sigue. Usted ve una corriente, el mar o un río desbordado que tiene fuerza y poder. Ese poder se deriva de Dios. Fue Dios quien le dio el poder a cada una de las cosas que lo manifiesta. Y sin embargo, Él lo dio, pero a Él no se le agota. Él sigue siendo el dueño de todo el poder. Su omnisciencia nos asombra y nos asegura que nada está fuera del alcance de Dios. Hermano, nada está fuera del alcance de Dios. Tus problemas no están afuera del alcance de Dios. Tu enfermedad no está fuera del alcance de Dios.
Para Él nada es imposible. Él lo puede todo, Él lo llena todo, Él lo gobierna todo. Y eso a mí me hace estar seguro porque yo estoy en las manos de quien lo puede todo. Usted está en las manos de quien lo puede todo. Así que, hermanos, ver en la Biblia esos extraordinarios ejemplos del poder de Dios en el pasado, ese sigue siendo el mismo Dios. El mismo Dios que actuó de manera extraordinaria en el pasado es el mismo Dios al cual tú y yo adoramos. Y ahora estamos en mejor relación con Él porque estamos en una relación de un nuevo pacto a través de Cristo nuestro Señor. Así que debemos estar confiados. La omnipotencia de Dios significa que Él tiene todo el poder que existe. Dios tiene todo el poder que existe, eso es su omnipotencia. Que Él no tiene límites y no tiene restricciones. Hermanos, Dios no tiene límites. Hay algunas personas que queriendo enseñar algo, dicen, no, porque Dios es del tamaño de tu fe. Pero venga acá, hermano, usted está descarriado. ¿Cómo que Dios es del tamaño de tu fe? Dios no está limitado a tu fe. O pregúntale a Marta, a María y Lázaro. Lázaro estaba muerto. María no creía y Marta tampoco. Ahí llega Cristo a casa de Marta, María y Lázaro. Llega Cristo allí. Sale al encuentro Marta. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cristo le dice, tu hermano resucitará. Y ella dice, sí, él va a resucitar en la resurrección, en el día postrero. Y Cristo le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y Marta, está bien, ok, tú eres el maestro. Sigue, después viene María. Oh Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y de nuevo, otra conversación. Cristo dice, ¿dónde lo pusieron? Llega Cristo al lugar donde pusieron a su amigo. Y cuando Cristo llega, Él dice que quiten la piedra. Y vuelve Marta. Y es de ya porque es de 4 días. Y Cristo dice, Lázaro, sal fuera. Y el que hubo muerto después de 4 días resucitó. Y ni Marta creía, ni María creía, y Lázaro mucho menos porque estaba muerto. Entonces, ¿se limita el poder de Dios a la fe humana? No. Ahora, que en la mayoría de los casos Dios obra por medio de tu fe, eso son otras 500. Y eso es verdad. Por tu fe te sanó, por tu fe y Cristo vemos eso. El hecho de que Dios obre por medio de tu fe no quiere decir que Él esté limitado a tu fe o que Él sea del tamaño de tu fe. Eso no quiere decir para nada eso, mis queridos hermanos. Entonces, Dios no tiene límites ni tiene restricciones. Salmo 135:6, todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Hermanos, Dios hace lo que Él quiera y todo lo que Dios hace es bueno, santo, fiel y justo. Dios jamás hará algo que no sea bueno. Va en contra de su naturaleza. Dios todo lo que hace lo hace bien y Dios todo lo que hace lo hace bueno. Y Dios todo lo que hace lo hace santamente y justamente. El problema es que a veces tú y yo no entendemos. Y como no entendemos, como no tenemos la sabiduría de Dios, entonces a veces cuando Él hace algo como que, ¿y cómo es el asunto? Bueno, es que tú y yo no tenemos esa mente. Pero tiempo después decimos, oh, ahora entiendo. Sí, pero Dios lo hizo bien desde el principio. Él no tiene restricciones. Él hace lo que le place. Y todo lo que Dios hace, a ti te beneficia. Todo lo que Dios hace, a ti y a mí nos beneficia. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El poder de Dios es esa habilidad y fuerza por la cual Dios lleva a cabo todo lo que Él quiere. Cualquier cosa que su sabiduría infinita pueda dirigir,
y cualquier cosa que la pureza infinita de su poder pueda resolver. Hermanos, de acuerdo a esta definición de este autor, él dice que Dios lleva a cabo lo que Él quiera, cualquier cosa que su sabiduría infinita quiera. Dios es sabio, más que tú y más que yo. Y todo lo que Él hace, lo hace con sabiduría infinita, con gracia infinita, con conocimiento infinito. Por eso no puede equivocarse. Y todo lo que Él hace no tiene restricciones. Salmo 139, versos 13 y 14 dice, porque tú formaste mis entrañas. Y ahí de nuevo, el salmista está personificando esto. Él está diciendo, Señor, tú formaste mis entrañas. Me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Dios, quien nos creó, nos hizo de manera extraordinaria. Esa es la reflexión que está haciendo el salmista. El salmista alaba a Dios porque lo formó de modo admirable y maravilloso, mostrando así el poder de Dios, que crea con precisión y que crea con belleza. Yo recuerdo un día que alguien le dijo a otra persona, oiga, pero usted sí es feo. Y quien le dijo así era un cristiano, a un no cristiano. Y él le dijo, entonces quiere decir que Dios se equivocó conmigo y me hizo feo. Wow. Ahí hubo un silencio terrible. El otro, no siendo cristiano, le usó la Biblia para defenderse. Entonces quiere decir que Dios se equivocó, que Él me hizo feo. Y el hombre empezó a hacer como los niños. Empezó a hacer el abecedario. Ahí no encontró respuesta para esa persona. Hermanos, Dios nos creó maravillosamente. Su creación es perfecta, hermosa. El problema es el ser humano que ha ido degradando por la maldad, por la avaricia del ser humano. El ser humano ha ido haciendo cosas, inventando cosas, haciendo cruces. Que si el mulo con la yegua, que si el burro con la yegua da un mulo y que el mulo no pasa. El hombre inventando. Pero al final lo que Dios hizo, lo hizo bueno, lo hizo hermoso, detallado y extraordinario. Pero vemos al ser humano inventando y queriendo reinventar lo que Dios ha hecho. Así que, hermanos, todo lo que Dios hizo, lo hizo con precisión y lo hizo hermoso. El Salmo 62, verso 11 dice, Dios ha hablado con claridad y yo he oído muchas veces, el poder, oh Dios, te pertenece a ti. De Él es el poder. El poder de Dios es infinito, el poder de Dios es eterno y el poder de Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir eso? El poder de Dios no tiene fin. Dios no tiene más poder hoy del que tuvo ayer. Su poder es eterno. Él siempre ha tenido el mismo poder. Su poder no cambia. Dios no aprende, Él no necesita aprender, porque Él es el dueño de toda la sabiduría. Si Dios necesitara aprender, no fuera Dios. Él es perfecto. Tú y yo necesitamos aprender. Tú y yo vamos creciendo en sabiduría, pero Dios no, mis hermanos. Él tiene todo el poder, toda la sabiduría y toda la gracia. Job, capítulo 26, los versos del 13 al 14 dice, su espíritu hizo hermosos los cielos, y esto es solo el comienzo de todo lo que Él hace. Apenas un susurro de su poder. ¿Quién podrá entonces comprender el trueno de su poder? Como dice el pastor Sugel. Imagínese usted que todo lo que existe, planetas, estrellas, constelaciones, galaxias, todo lo que existe, los millones y millones de estrellas que hay en todo el vasto universo, Dios hizo todo con el susurro de su poder. Él susurró. Imagínese que Él truene. Si Él hizo todo lo que existe con el susurro de su poder, trajo a la existencia millones y millones de estrellas, imagínese usted qué Dios hubiera hecho si hubiera
tronado. Todo lo que usted y yo vemos, toda la creación con su belleza, grandeza y complejidad, todo eso es apenas un susurro del poder de Dios. Su poder es infinito, hermanos. No hay forma de medir su poder. Simplemente es infinito. La palabra todopoderoso, dice Pink, A.W. Pink, dice, la palabra todopoderoso aparece 56 veces en la Biblia. Y siempre se refiere a Dios porque Él es infinito. No hay dos seres infinitos. Solo Dios es infinito porque Él no tiene límites. Solo Dios cumple con la definición de todopoderoso. No hay otro ser que sea todopoderoso. El enemigo de las almas, Satanás, es un ser poderoso, malo, malvado, pero su poder es limitado. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que, hermano mío, no debes temer a Satanás, debes temer a Dios, reverenciar a Dios y vivir bajo la sombra de Dios. Y la Biblia dice que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Así que es muy importante entender esto. Daniel capítulo 4 versículo 35 dice, Él actúa conforme a su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? ¿Puede el barro decirle al alfarero, ¿por qué tú me diste esta forma? ¿Quién puede decirle a Dios, te equivocaste? Cometiste un error. No lo hiciste como debiste. Sí, hay gente que lo intentaron. Y yo le he contado, pero no tengo otra ilustración. Así que, de nuevo, Filipenses 3:1, para mí no es molesto decirle lo mismo y para ustedes es provechoso. Abraham, Dios le dice a Abraham que va a destruir a Sodoma. Y Abraham dice, Señor, pero ¿cómo tú vas a destruir a todo un pueblo, a toda una nación? Y si hubieran 50 justos, tú destruirías a Sodoma. Y el Señor le dice, ¿tú sabes qué, Abraham? Si hubieran 50 justos en Sodoma, no la destruyo. Y si hubieran 40, tú vas a destruir toda una nación. Y si hubieran 40 justos, ¿tú la destruirás? Mira, Abraham, si hubieran 40, no la destruyo. Y el diálogo dice que llegaron hasta 10. Y Abraham lo dejó ahí porque iba a pasar vergüenza si seguía llevándolo más para abajo. ¿Puede alguien decirle a Dios, te equivocaste? Moisés le dice al Señor, Señor, si tú destruyes este pueblo, bórrame de tu libro. Y el Señor le responde, yo tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente de quien sea clemente. Y al final Dios destruyó esa generación y no lo borró de su libro. Porque Dios hace lo que Él quiere. Y lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno, aunque tú no lo entiendas. La pregunta tuya y mía, cuando algo nos acontezca que no lo entendemos, es primero buscar si es consecuencia de nuestro pecado. Y si no es consecuencia directa de nuestro pecado, lo cual es muy dudoso, entonces tengo que entender que Dios en su gracia y soberanía algo está haciendo con mi vida que yo no lo entiendo. Y en vez de pelear y apartarme de Él, tengo que meterme en su gracia y suplicarle que me dé paz y comprensión en su soberanía. Dios es todopoderoso. Y si Él decidió no aplicar su poder a una circunstancia cualquiera de tu vida o de mi vida, Él es sabio, mucho más sabio que tú, mucho más sabio que yo. Y Él sabe en el momento exacto que lo hará o cuándo decidirá no hacerlo. Pero siempre será para tu bien. El problema es que a veces no es para tu bien momentáneo, es para tu bien eterno. Y nosotros como somos inmediatistas, que queremos las cosas ahora, entonces a veces esa rapidez nos nubla. Porque si Dios no lo hace ahora, entonces Dios no me ama. Estamos como los muchachos malcriados. Si Dios no lo hace ahora mismo, no me ama. Si Dios no lo hace ahora mismo, no tiene paciencia conmigo o lo que sea. Déjame decirte, hermano,
que Dios está en control de tu vida, aunque tú no lo puedas percibir, aunque tú no lo puedas comprender. Él tiene todo el poder de actuar en consecuencia con su santa y bendita voluntad. Y su voluntad siempre, siempre, siempre será para tu bien. Siempre, hermano mío, será para tu bien. Así que habiendo reflexionado sobre la omnipotencia de Dios, que es su poder infinito, que Él no está limitado, pasemos a la segunda pregunta, que será mucho más breve que la primera. ¿Cómo se manifiesta su poder infinito en la creación? ¿Cómo Dios manifiesta ese poder infinito en su creación? Y hay otra palabra que es otro atributo de Dios, que es la providencia de Dios. ¿Y qué es la providencia de Dios? Es su poder que prevé, su poder que preserva, su poder que sostiene. Esa es la providencia de Dios. Dios no solo creó el mundo, Dios sostiene el mundo. Dios no solo creó tu vida, Él sostiene tu vida. Y la providencia es el poder de Dios que sostiene y que da vida a cada cosa que existe. Dios le da vida. ¿Cómo se ve ese poder en la creación? De nuevo el salmista, Salmo 139, versos 15 y 16. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando aún no existía uno de ellos. Como dice la Escritura, todos nuestros cabellos están contados. Dios conoce cada uno de nuestros días, porque Él asignó cada uno de nuestros días. Dios conoce y sabe exactamente lo que tú y yo vamos a hacer. Y Él tiene el poder de obrar conforme a su gracia sobre cada una de nuestras circunstancias. Dios no solo tiene el poder de crear galaxias, estrellas, constelaciones, planetas. Él tiene el poder de sustentar tu vida. Él tiene el poder de alimentarte, de vestirte. Él tiene el poder de obrar de manera extraordinaria sobre ti. Él es la fuente de todo poder. Su omnipotencia se manifiesta en la creación y en la providencia, como ya le dije anteriormente. El salmista reconoce que Dios formó su cuerpo. El salmista reconoce que Dios lo trajo a existencia, que Dios escribió cada uno de los días que Él va a vivir, mostrando que su poder trasciende sobre lo creado. Dios está por encima de lo creado porque Él es el creador. Génesis 1:1 declara contundentemente: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así que todo lo que no es Dios fue creado por Dios. Y todo lo que no es Dios depende de Dios para subsistir. Y eso a nosotros debe darnos esperanza, mis hermanos. Salmo 33:6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todos sus ejércitos por el aliento de su boca. Todo lo que existe fue creado por el aliento de su boca, por la palabra de su poder. Fue creado todo lo que existe. Dios creó todo de la nada solo con su palabra. La materia prima de la creación fue la palabra de Dios. Él no usó algo que existía para crear. Él creó de la nada, mis hermanos. Salmo 33:9. Cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. Y dijo Dios: sea la luz. Y su poder creador creó la luz. Y hay expansión entre las aguas. Y creó los grandes mares. La Biblia describe de manera extraordinaria y gloriosa todo el proceso de la creación del mundo. Cómo Dios creó cada cosa. En la providencia el Señor sostiene todo con su poder, como leemos en Hebreos capítulo 1, verso 3, y hablando acerca de nuestro glorioso Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza,
y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, y eso es providencia. No solo creó, sino que sostiene. Nosotros leemos en Juan, en el principio era el verbo, Juan 1:1, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el Padre y su Santo Espíritu, juntos en la creación. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos a Dios actuando en consecuencia, creando, haciendo esa obra extraordinaria, pero no solo crea y la deja a las grandes fuerzas impersonales de la naturaleza, no. Dios preserva su creación. Así que cuando haya una tormenta, no te ponga a reprender al diablo. Clama a Dios por misericordia, porque Dios tiene control de la tormenta. Cuando tú tengas una situación que sea difícil para ti, no te ponga a pisar y a arrebatar. Clama a Dios que Él tiene el control de cada una de tus circunstancias. Como dijo el pastor Miguel, yo no tengo nada que arrebatarle a Satanás porque mi vida no está en la mano de Satanás. Mi vida está en las manos de Dios. Y es a Él que debo clamar, es a Él que debo suplicar. Lo que pasa es que ese falso evangelio de posesión, de repetición positiva, de palabra de fe, pone el control en el ser humano. Y por eso es tan popular. Porque si yo tengo el poder de crear realidades, entonces a mí me gusta esa idea de ese evangelio. Yo lo único que tengo que hacer es declarar algo. O yo lo único que tengo que hacer es no recibir algo. Pero eso no está en tus manos, hermano. Eso está en las manos de Dios. Así que deja de arrebatar, deja de pisar, deja de decretar y ponte a suplicar, ponte a clamar, ponte a rogar y ponte a implorar al que sí tiene el poder, al que cuya palabra sí de verdad tiene autoridad y sí puede cambiar las cosas. Ante Él nos postramos en adoración y le suplicamos nuestras vidas. Las estrellas brillan, los planetas giran y la tierra continúa porque Dios la mantiene. Lo que sostiene este planeta no son las fuerzas impersonales, es el creador detrás de esas fuerzas impersonales que es nuestro Dios. Así que tú y yo nos levantamos, como dijo el salmista, yo me acosté, dormí y desperté porque tú me sustentabas. Así que si tú y yo todavía respiramos, se debe a que Dios es todopoderoso. Si todavía tú y yo estamos vivos, se debe a que Dios es todopoderoso. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es infinito, Él es autoexistente. Todo poder, desde el poder que sostiene la gravedad, la tierra que está sostenida, hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice Pin, todo poder proviene de la declaración de Dios, del poder de su palabra. Así que habiendo visto qué es la omnipotencia de Dios, que Dios es todopoderoso, y habiendo visto cómo Él manifiesta su poder en la creación, sosteniendo y gobernando todo, veamos ahora, en tercer lugar, hermano, cómo Dios transforma nuestras vidas con su poder. Está bien, muy, muy lindo, los planetas, las estrellas y todas esas cosas que Dios creó. Ahora, ¿cómo eso tiene que ver conmigo? ¿Cómo Dios manifiesta ese poder transformando mi propia vida? Porque ese Dios, acuérdese, que ese Dios trascendente, infinito, inmenso, inmutable, es un Dios inmanente, es un Dios de cerca. Dios está cercano. Tan cercano como una oración. Dios está más cerca de ti que el mismo palpitar de tu corazón. La Biblia dice que Él está más cerca que nuestra sombra, nuestra mano derecha. O sea, Dios está cerca. Dios no es un Dios de lejos. Él es un Dios personal. En la persona de Jesucristo, Dios se reveló al mundo.
Y Él es personal. Sí, trascendente, enorme, inmutable, extraordinario, pero es personal. Tú puedes hablar con Él en cualquier momento. Puedes dirigirte a Él en cualquier momento. Él abre las cámaras de los cielos para que entres por medio de la oración. La palabra de Dios dice que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia y que podamos hallar gracia para el oportuno socorro. Que podamos hacerlo, mis hermanos. Salmo 139, 17 y 18. Cuán preciosos son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Ahí está el salmista usando ese lenguaje poético hermoso para describir lo extraordinario que es comprender que Dios lo puede todo. Y cómo eso lo lleva a humillarse a un acto de adoración. Hermano, Dios usa su poder infinito para transformar nuestras vidas. Y Dios lo hace de manera personal y poderosa. Ese poder que creó las galaxias también obra en nosotros. Lucas capítulo 1, versículo 37. Pues nada es imposible para Dios. Nada. Pudiéramos sentarnos a dialogar y decir, ¿cuál es tu necesidad? Y tú pudieras decir, necesito completar la renta. Nada es imposible para Dios. Pero Dios, la mayoría de las veces, no obra de manera mágica. Él usa los medios de gracia. El trabajo, la diligencia. Él usa los medios. Él puede obrar de otra manera. ¿Por qué no? Él puede hacerlo. Pero Él regularmente obra de manera ordinaria, haciéndonos a nosotros responsables, proveyendo para nosotros habilidades, capacidades, dándonos a nosotros el tiempo para poder obrar. Lo que pasa es que de nuevo el falso evangelio aquel nos proveyó la idea de que seamos vagos, de que estemos sentados y simplemente declaremos. Y de repente hubo una hermana que dijo, ay, yo quisiera que cruce alguien por ahí corriendo y tire un maletín lleno de dinero y que caiga en el patio de mi casa. Ah, pero eso es brujería, hermano. Eso ni siquiera es fe. Eso es hechicería. O sea, porque uno se pregunta y dice, ¿pero qué clase de evangelio es? Que promueve la vagancia, que promueve la irresponsabilidad, que promueve la falta de trabajo, que promueve la falta de responsabilidad. No, Dios tiene el poder y Dios puede hacerlo como Él quiera y tiene medios ordinarios y medios extraordinarios. Él puede sanar tus enfermedades. Él puede resolver cualquier situación. Lo único que tú tienes que hacer es clamar a Él, suplicar a Él, rogar a Él. Señor, aquí estoy, te necesito, dame tu gracia, ayúdame, yo sé que tú lo puedes, yo sé que tú lo puedes, ayúdame a creer, ayúdame a confiar. Él usa su omnipotencia para redimirnos. Ese milagro tan extraordinario de la redención a través de Cristo Jesús, un pecador condenado al infierno, por un acto soberano de gracia, hay una sustitución. Ese es el evangelio. Cristo, el inocente, muere en mi lugar, que soy culpable, y a través de un acto de gracia extraordinario, al venir a Cristo en arrepentimiento y fe, ahora mi pecado es puesto a la cuenta de Cristo y su justicia es puesta a mi cuenta, y ahora soy libre del pecado y libre de la muerte y libre de la condenación, porque he venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y mi respuesta a eso debe ser, ahora no vivo para mí, ahora vivo para Él. Esa debe ser la respuesta a ese poder extraordinario de Dios que nos salva. Un milagro increíble, el milagro de la redención, el milagro del perdón de los pecados, y fue ejecutado a través del poder soberano de nuestro Dios. Dios puede desenredar una vida caótica. Usted y yo conocemos muchísimos testimonios de gente que vivía una vida desordenada y vinieron a Cristo y Él enderezó sus vidas.
Y vemos en la Biblia al apóstol Pablo, un religioso, agresivo, que perseguía a la iglesia de Cristo, y cómo Dios torció su camino, o mejor dicho, enderezó su camino y lo trajo a sus pies y lo hizo un instrumento de su gracia. La Biblia está repleta de testimonios. Tú y yo conocemos un montón de gente cuyos caminos Dios enderezó. Él puede sanar un corazón roto después de una traición, después de una situación incómoda, un corazón roto, destrozado. Dios puede sanar ese corazón. Así que trae tus pedazos a donde Dios. Tráelos. La palabra de Dios dice que en Él hay gracia y hay un socorro que es oportuno. Él puede liberarnos de un temperamento incontrolable. Lo hizo con Pedro, un hombre impetuoso, y Dios trabajó en su temperamento. Mateo 19:26, para Dios todo es posible. Él usa su poder para guardarnos. Sí, Él nos guarda del peligro, del mal, de Satanás y sus amenazas. Dios nos guarda. Pero la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Pero yo tengo que someterme a Dios primero. Él nos guarda del maligno. Él nos guarda del peligro, mis hermanos. Él puede transformar nuestro carácter. Él puede cumplir sus promesas. Su poder cumple cada una de sus promesas. No hay oración demasiado difícil para Dios. No hay oración tan pequeña para Dios, porque hay gente que dice, y tú vas a molestar a Dios por eso tan pequeño. Él es mi Padre y tengo que clamar a Él. Y Él me dijo que pida. Por nada estén afanosos, antes bien sean dadas a conocer sus peticiones delante de Él. Por pequeña que sea o por grande que sea, yo tengo que clamar a Él. Clama a mí, yo te responderé. Hermano, tenemos que orar. No diga que eso es muy pequeño. O no diga que eso es muy grande. Dios tiene todo el poder de obrar conforme a su misericordia, hermanos. No hay oración demasiado difícil, no hay necesidad demasiado grande, no hay tentación demasiado fuerte que Él no pueda vencer, hermanos. Todo en sus manos poderosa. Finalmente, la omnipotencia de Dios es su poder infinito, que crea de manera admirable. El Dios que se revela en la Biblia, el único Dios verdadero, que creó todo de la nada, no va a suplir una necesidad tuya, hermano. Dios que creó el mundo, que creó tu vida, que creó tu cuerpo, no va a sanar una enfermedad. No va a proveer ante una necesidad. Clama, ruega, implora, suplica y espera. Y espera en confianza, en gracia. Ese poder se manifiesta en su creación, sosteniendo y gobernando todo por el poder de su palabra, transformando nuestras vidas y asegurando que nada es imposible para Él. Hermanos, la comprensión de la omnipotencia de Dios debe llevarnos a confiar en Él y a depender de Él. Señor, aquí estoy. Ayuda mi incredulidad. Quiero depender de ti. Transforma mi mente y mi corazón. Esa debe ser la oración. Así que adoremos al Señor, hermanos, sabiendo que Él reina para siempre y Él reina con poder infinito. Padre amado, estas palabras son tan extraordinarias, tan gloriosas, Señor, que a veces escapan a nuestra comprensión. Pero si una cosa hemos aprendido a través de tu gloriosa palabra, es que tú todo lo puedes, que nada es imposible para ti, que tú sostienes tu creación y que yo soy parte de tu creación y que tú sostienes mi vida, tú sostienes nuestras vidas. Ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar, ayúdanos a entregar todo cuanto somos y todo lo que tenemos ante ti. Señor, te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.